Estamos aquí para explicar lo que en su día tuvimos dudas, que eran los famosos porcentajes de túnel de viento, que ahora mismo nos los muestra Guille, que son esos porcentajes que la gente decía, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo funciona? Me refiero, ¿sobre qué está basado este porcentaje? ¿Este 120% o este 60%? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo lo más fácil posible. Para empezar, tenemos que dar introducción a un túnel de viento. Es simplemente un sitio donde se testean las configuraciones aerodinámicas. A este túnel de viento se tienen que introducir modelos a escala. A escala quiere decir pues más pequeños, porque no se puede correr un coche al 100% de la escala real por cuestiones geométricas. Entonces, em, tenemos una cosa que se llama periodo de test aerodinámico, que es ATP, perdón, Testing Period. Hay 6 por temporada, 6 periodos por temporada. Perfecto. Y cada periodo incluye lo siguiente, ¿vale? Vamos a intentar explicarlo. 320 ejecuciones, que se llama runs en inglés. Cada ejecución empieza a contabilizar cuando se sube de 5 metros por segundo y se baja de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo son alrededor de 18 kilómetros por hora, para quien tenga la duda. ¿Qué pasa? En cuanto se sube de esos 5 metros por segundo y se baja, eso cuenta como una ejecución. Perfecto. Eso lo tenemos claro. Y dentro de esas ejecuciones tenemos horas de testeo. Hay 80 horas de testing por cada periodo de test aerodinámico, por cada ATP. Dentro de las ejecuciones se contabilizan estas horas. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un modelo geométrico entra en el túnel de viento y se pasa 4 horas por encima de los 5 metros por segundo sin bajar. En el momento que baje, han pasado 4 horas, como hemos dicho, pues habrá usado una ejecución de las 320 y 4 horas de uso. Esto, como podéis ver, no es eficiente, porque habrás usado 4 horas, que es un 5% de las horas que tienes, en comparación a un 0,3% de las ejecuciones posibles. En cambio, si haces más ejecuciones de menos tiempo cada una, pues llegas a esa eficiencia. Pero bueno, cada equipo, ya sabéis que de esto no hay mucha información, cada equipo lo hará a su manera. Pero bueno, con una pequeña división sacamos que la máxima eficiencia se consigue haciendo 320 ejecuciones de 15 minutos cada una. Pero es que ahora viene el truco. Esto no es todo. Hay 400 horas totales por año. Entonces, si tú divides 400 entre 80 horas de uso que tenemos por cada testing period, te da solo 5, no 6 periodos de test aerodinámico. Sé que es un poco lioso, pero bueno, vamos a explicarlo. Si usamos de estas horas totales, ponemos un ejemplo. Si usamos durante los primeros 5 periodos de test aerodinámico, durante los primeros 5 ATPs, usamos todas las 80 horas en cada uno, ya hemos llegado a 400. Entonces es un problema porque en el sexto ATP ya no podemos correr. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a sacar la tablita Sí, perdón. de los porcentajes. Entonces, lo que se habló del factor que se aplicaba a cada equipo dependiendo de la posición en el mundial, pues se aplica a los siguientes ATPs que vengan. No se han aplicado a los anteriores, menos a Red Bull, que tuvo esa sanción, por eso tiene un 63 en vez de un 70. Por eso pone Red Bull separado de primero en el World Championship. No sé si queda claro, pero bueno, Red Bull tiene ese 7% de penalización por culpa de pasarse de presupuesto. Y bueno, aquí tenemos los datos. Entonces, teniendo eso en cuenta, Win Tunnel Runs, ejecuciones, Wind on Time, que son las 80 horas que tenemos por ATP, y Wind Tunnel Occupancy, que es esas horas anuales, es decir, por temporada. Cada equipo lo hará a su manera, no hay información de esto, obviamente, ni sacarán información de esto ni de cómo lo hace cada equipo. Cada uno gestionará sus horas a su manera.
Imagino que si eres un equipo de atrás, pues te interesa haber guardado esas horas para mitad de temporada hacia adelante. En cambio, si eres un equipo de los primeros como Red Bull, como se habló en su momento, pues usaron todo lo que podían antes de este momento porque sabían que iban a estar ahí arriba. Por eso Helmut Marko y ha dicho alguna vez que a partir de ahora no creen que saquen mucho beneficio de las horas de túnel de viento, porque por mucho que les queden ejecuciones o horas disponibles, igual esas 400 horas ya las han usado antes. Esas 400 no, perdón, menos porque ellos tenían una penalización El por el año porcentaje. anterior. Exactamente. Y a partir de ahora, pongámosle que quedan 4 ATPs, que han usado 2, me lo invento, por más o menos como estamos en la temporada. Digamos que quedan 4 ATPs, pues en los 4 ATPs que quedan, le restas las horas de Wind Tunnel Occupancy que has usado y ahí tienes, aplicas el factor y lo mismo con Wind Tunnel Runs y Wind on the Time. No sé si se ha entendido, es un poco complicado, Sí, pero bueno, es una cuestión de gestión, yo creo, por parte de los equipos y de sacar esa máxima eficiencia dentro de esas horas totales. Para mí lo más importante es esas horas totales que tienen, ya que si eres un equipo que viene de atrás como Aston Martin y de repente estás allí delante, tener un 80 o un 85% de esas horas puede cambiar el resto del año. No sé qué pensáis. lo Sí, siento, yo tenía una pregunta antes. Sí, ¿Tú puedes utilizar estas horas que te quedan para empezar a testear el coche del siguiente año? ¿O tiene que estar todo enfocado a este año? eso es una muy buena pregunta. Yo no he visto información respecto a eso. También te digo que es que después de esta tabla hay algo un poco más complicado que es horas de CFD, que ahí tampoco vamos a entrar porque es que aquí también influyen horas de CFD y cuántos modelos geométricos puedes usar. Pero creo que sí que puedes. No consta en ningún lado que tenga que ser sobre el coche de este año. Además, si las reglas no cambian entre un año y otro, ¿cómo sabes tú que el modelo geométrico que estás testeando es para este año o para el siguiente? Claro. hombre, aquí el punto importante yo creo que a nivel usuarios, a los que consumimos la Fórmula Uno es entender el impacto que tiene realmente para el ingeniero tener menos horas del viento, de túnel del viento me Exactamente. refiero. O sea, que un equipo tenga menos horas de túnel de viento, ¿qué implica? ¿En qué se va a poder ver? La diferencia de que, por ejemplo, un equipo pueda meter más horas de túnel de viento o Red Bull tenga muchas menos. O sea, ¿cuál es realmente el impacto en eso? Y que supongo que al final es lo que lleva a la finalidad de todo esto, que es igualar. Exactamente, es cerrar ese middle gap. Entonces, al final, cuando tienes menos horas de túnel de viento, lo que haces es poder producir menos piezas, jugártela menos a producir menos piezas y realmente producirlas cuando encuentras una diferencia mayor. Eso también te digo, si al final tú eres muy bueno en el tema CFD y lo que llevas a túnel de viento ya es muy efectivo, ya sabes que va a ser muy efectivo, no tienes no tiene mucho impacto. Me refiero, al final las horas necesitas menos horas de túnel de viento para validar una pieza y ya la puedes implementar directamente al circuito. Luego el punto importante es la correlación entre tus datos de túnel de viento y lo que ves en pista, que eso es otro tema a discutir. Esa Y es qué otra circuitos, porque claro, no. qué equipos tienen túnel de viento propio y cuáles no. Que es otro tema también importante a nivel de la correlación. O sea, esto es un tema como súper complejo a la hora del diseño del monoplaza. Claro, te sueltan así los porcentajes y tú te quedas, vale, 70% de qué implica esto. Vale, sí, Claro. uno tiene más, el otro tiene menos. Yo creo que es un poco la confusión y que no se Y luego explica tampoco mucho. otra cosa que, por ejemplo, Haas, por poner un ejemplo, recibe muchas piezas de Ferrari y Ferrari, si ya ha producido esas piezas, significa que ya las ha testeado en el túnel de viento. Entonces, a Haas también le viene bien tener esas piezas que ya están testeadas porque no usa sus horas de viento. No sé si se entiende. Es Ujú. decir, ahí sale beneficiado, pero bueno, también son equipos pequeños y como tú dices, Guilla, hay equipos que no tienen túnel de viento y tienen que subcontratar o tienen que buscar otras alternativas. Yo creo que, que se intenta igualar de esta manera, ya que si tienes ahora más horas de túnel de viento en comparación a Red Bull y eres un Williams o eres un Alfa Tauri, encima que se ven fotos y esas fotos, no solo fotos, pero circula toda la información, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay muchos coches que se basan, por decirlo de manera correcta,
en esos, bueno, en el Red Bull sobre todo. Y entonces son horas que tienes para testear eso en tu coche. Ostras, pero fijémonos, es decir, nótese la diferencia que hay entre un Red Bull utilizando 200 horas de túnel de viento en comparación contra otros coches que utilizan casi 300, estando más o menos en la misma posición. Y aún así, la diferencia que te sacan. Es decir, cómo de buenos son realmente los ingenieros. Claro, Son muy claro. buenos. Yo creo que son muy buenos. Es que es increíble. Tienen un cribado increíble. O sea, tienen un filtro de solo coger a lo mejorcito y luego me imagino que son igual de exigentes con los trabajadores que son con los pilotos. Va un poco en la línea de lo que he dicho, que al final lo de las horas de túnel de viento es un intento es un intento de igualar, pero que al final si hay una diferencia de calidad a nivel de los ingenieros de Red Bull con los ingenieros de otro equipo de la parrilla, pues tener menos horas de túnel de viento sí les perjudica, pero no se va a ver un impacto realmente, porque con menos horas de túnel de viento son capaces de traerte una pieza que va a cumplir con las especificaciones mucho mejor que a lo mejor otro equipo que necesita muchas más iteraciones de trabajo y gasta muchas más horas de túnel de viento, por lo tanto son menos eficientes en su gasto de horas. O que no tenga presupuesto para crearte 2000 modelos geométricos y testearlos. Correcto, eso es otro tema, Por eso que es un tema complejo y que, bueno, está bien tratarlo, ¿no? Diría por eso que prácticamente todos los equipos ahora mismo llegan al límite. Es decir, que ya no es que alguno... Es decir, hay el límite por arriba, obviamente, no se comenta nada de por abajo. No quiere decir que todos los equipos tengan que gastarse, diría que son los 140 millones que tienen presupuestados los equipos de Fórmula 1, pero diría que prácticamente todos ya llegan. Quiero decir, la excusa del dinero, entre comillas, ya no va a ser aceptable dentro de poco. Uh-huh.